Ben, dixen antes BBC, ben, era VBC porque voda en galego e lóxicamente con V. Imos falar de outras cousas. Conseguir cartos para financiar proxectos de cooperación no terceiro mundo non é sempre doado e ás veces é necesario empregar moito a imaginación. Con este obxectivo, un grupo de vigueses integrados na Fundación Lusekelo editaron un libro baseado nun conto tradicional de Zambia para apoiar os proxectos dun misioneiro católico galego, Xosé Manuel Bermúdez Gándara, que leva anos vivindo naquel país africano. Todo empezó cuando un grupo de amigos despedimos a uno de nosotros que se iba de misiones a Zambia. Incluso fuimos a Madrid, al IEM, a la despedida. Y al poco tiempo de estar allá, pues nos pide ayuda, porque había un programa allí, el Home Base Care, que necesitaba un dinero pues para la función que estaba realizando, que era atención domiciliaria en casa a enfermos del SIDA. Pues necesitaba 300.000 pesetas. Aún estábamos con las pesetas. Y bueno, pues a nivel personal, pues reunimos el dinero y se lo mandamos. Que si necesitaba dinero para becas, porque había niños que se quedaban huérfanos, y entonces se convertían en cabezas de familia, eso significaba hambre, en fin. Que nos vimos desbordados y dijimos, tenemos que institucionalizar esto pues para buscar más ayuda, y empezamos formando una ONG. Hai 3 anos decidiron crear a Fundación Lusekelo para recoller cartos e apoiar os proxectos do misioneiro galego. Fue una idea que un día propuso uno de los miembros de la fundación. Dijo, ¿y si publicáramos un libro y tal de cara a los niños y sensibilizar y tal? Fue una idea que nos caló. Entonces, hablando con el misionero, dijo, pues yo tengo aquí una serie de cuentos, caondes, y nos los mandó. Pues el primero que vimos nos encantó. Entonces buscamos a ver quién podía llevar a cabo las ilustraciones. Encontramos a 2 personas que son las que las hicieron, y además se brindaron a hacerlo pues sin lucro de ninguna clase, cediendo los derechos a la fundación, y el libro salió adelante. Nos costó pues un año de esfuerzos, programación, búsquedas, todas las cuestiones administrativas, darles de alta en el ISBN, etcétera. Pero al final pues el libro es una realidad. Na Terra hai moitas cousas diferentes. Na Terra hai cousas boas e malas. Deus creou animais pequenos e animais grandes. Tamén creou árbores pequenos e árbores grandes. E o mismo fixo coas persoas. Bueno, pois o libro o que pretende é obter cartos para financiar os nosos proxectos en Zambia. A fundación gañar non gaña nada. O que se consigue son que esos donativos pola adquisición do libro pois se envían directamente a esos proxectos que nos solicitan desde Zambia, na zona de Kasempa. Fíxose coa intención sobre todo de espallar, sensibilizar os rapaces cativos para que vexan que a riqueza da diferencia de non ser todos iguais pois axuda a unha serie de respeto ás demais persoas, unha serie de valores que hoxe en día están un pouco esquecidos, como é o que decíamos, a diversidade e respetarnos a pesar das diferencias que hai. Bueno, la primera edición hemos hecho 1000 ejemplares y en estos momentos pues creo que hemos superado ya la mitad de la venta, ¿no? Hemos vendido ya más de la mitad, o sea que esperamos en breve, creo que agotar la primera edición, y en vista del éxito, bueno, pues trataremos de continuar esta iniciativa publicando un segundo, un tercer cuento, haciendo una colección. O libro se pode mercar en 3 puntos de venta directa, como son a Librería Vigo, Abadía de Campos e Caprichi 5 Sentidos. Outra forma tamén é solicitalo directamente a nosa página web da Fundación, que é www.lusekelo.es. É ben sabido que as matemáticas atragóanselle a moitos